La presencia de Dios está en este lugar y ese es el principal motivo de gozo que debe haber en nuestras vidas, que Dios esté tocando los corazones, que Dios nos hable, que Él nos ministre con su presencia. No hay nada comparado a eso. Ningún placer, ninguna cosa que podamos comer, ni hacer, ni nada como estar en la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Y la palabra de Dios nos dice ahí en el libro de San Juan, les voy a pedir que me acompañe, San Juan capítulo 15, verso 7. San Juan 15, 7. San Juan 15, 7. Gracias a Dios por todos los que salieron de vacaciones y que ya están de regreso. Algunos todavía vienen en camino. Vemos algunos más morenitos, más cachetoncitos, otros. La descansada, ¿verdad? Amén. San Juan 15, 7. La palabra de Dios dice: si permanecéis en mí, esto lo dijo el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en este día por el privilegio de poder estar aquí, Señor, porque es un privilegio que tú nos das y que valoramos en gran manera. En este día te pedimos que tu palabra venga a morar a nuestra vida, Señor, que tu palabra permanezca en nosotros y traiga cambios y produzca, Señor, pensamientos nuevos, maneras de vivir diferentes como a ti te agradan, Señor. El deseo de nuestra vida es agradarte, eso es lo que queremos agradarte a ti, Señor, y tu palabra, Señor, es la clave para poder agradarte a ti. Yo te agradezco por cada hermano, cada hermana, joven, adolescente, todos los que hoy están aquí, Señor. Te pido que tú, Señor, traigas algo nuevo y hermoso a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Hay un punto clave en este versículo del cual quiero partir para lo que vamos a estar aprendiendo en este día. Y la palabra de Dios dice aquí en San Juan, esto lo dijo el Señor Jesús: si permanecéis en mí. Pero lo que sigue, esa es la clave importante en nuestras vidas. Dijo él: y mis palabras permanecen en vosotros. Si mis palabras permanecen en ustedes, ¿sí? Si la palabra de Dios permanece en nosotros, dice la palabra que vamos a poder pedir todo lo que querramos y nos va a ser concedido. Yo quiero hablar hoy acerca de las áreas que el diablo ataca a nuestras vidas para desviarnos del camino de Dios. ¿Alguna ocasión has pensado en ya no estar en el camino de Cristo? ¿Te ha pasado por la mente eso de que escuchas que fulanito, que fulanita ya se fue al mundo y anda otra vez en el pecado y dices, ay, y muy adentro de repente el temorcito de, hoy, ¿y si yo un día también anduviera así? ¿Te ha pasado ese pensamiento? Yo creo que la mayoría, alguna ocasión. Habrá otros que no se imaginan fuera del camino de Dios. Pero quiero decirte algo, adolescente, joven, hermano, hermana, el diablo está intentando desesperadamente que tú no permanezcas en el camino de Cristo, que te desvíes del camino del Señor. Y para esto yo quisiera tomar como referencia en el libro de San Lucas capítulo 8, vamos a ver una parábola que ya hemos estudiado anteriormente, pero que no la hemos aplicado de esta manera como la vamos a estudiar hoy. Lucas 8. Lucas 8, del 4 al 15. ¿No hace calor, hermano? ¿Estamos bien? ¿Con los abanicos suficiente? ¿Estamos bien? ¿Tienen calor? Ahí está ese abanico si quieren prenderlo, Nomás que no se me vayan a tener frío los de allá.
Si no, miren, si tienen calor, háganse más hacia el centro del pasillo para que les peguen el aire de los abanicos. San Lucas 8:4. Ahí está rico, Sammy. Con el abaniquito. San Lucas 8, versículo 4. Quiero pedirle a alguien que de favor, en voz fuerte, pueda leer del 4 al 15. Esta es una parábola que el Señor Jesucristo nos dijo, le enseñó a una multitud que estaba ahí y que después le explicó a sus discípulos el significado de esta parábola. Y quiero que partamos de aquí. ¿Alguien que me pueda hacer el favor de leerlo? Amén. Amén. Muchas gracias, Alicia. Fíjense lo que significa o lo que representa la semilla. El Señor Jesucristo les da la explicación ahí en el verso 11 y les dice que la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Muchas ocasiones utilizamos esto solamente para referirnos a cuando alguien le comparte o le predica el evangelio a un inconverso. Y decimos, no, pues es que el evangelio no lo quisieron recibir, o lo recibieron y luego se regresaron, y lo aplicamos de esta manera. Pero muy claro dice aquí que la semilla es la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a estar hablando ahorita. Cómo el enemigo, él no puede impedir que el evangelio sea predicado. El diablo no puede impedir eso. No puede evitar que la palabra de Dios sea escuchada. No puede impedir que entendamos, que comprendamos la palabra de Dios. Pero sí trabaja constantemente, fíjate bien en esto, para que la palabra de Dios no permanezca en tu vida ni en mi vida. La escuchamos, la comprendemos, ¿sí? La entendemos. El enemigo no puede hacer nada en contra de eso, pero sí trabaja para que la palabra de Dios no permanezca en nuestras vidas. Al final de lo que leímos en el versículo 15, podemos ver dos señales de un cristiano en el que sí permanece la palabra de Dios. Vamos a verlo esto, versículo 15, fíjate. Dos señales de un cristiano en el que sí permanece la palabra de Dios en su vida. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen. Si tú subrayas la palabra, subraya eso, retienen la palabra oída. ¿Qué palabra oída? La palabra de Dios. Y dan fruto con perseverancia. Estos cristianos son los cristianos salvos. Son los que en el día del rapto, ¿cuántos están listos ya para el rapto? ¿Cuántos lo anhelan? Señor, ya ven, Señor, por nosotros. Bueno, los cristianos salvos, aquellos que en Cristo partiremos cuando Él venga a encontrarnos con Él en las nubes, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, número 1, y dan fruto ¿con qué? ¿Qué es perseverancia? Algo que es constante. O sea, que están dando fruto constantemente, siempre. Vamos a ver estos puntos, analizarlos un poquito. Dice, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Es decir, y vamos a tratar, hermanos, al momento de estar escuchando la palabra, no quiero que estés pensando en gente de que fulanito. No. Esto es, como ya se los he dicho otras veces, miren para adentro, no miren para el lado, ni piensen de que digan, ¿cómo no vino la hermana fulanita? Híjole, esta palabra era todititita para ella. No. Analízate a ti con corazón bueno y recto, ¿sí? Para retener la palabra de Dios. Aquellos que reciben con corazón bueno y recto y retienen la palabra de Dios, son los que aceptan la palabra de Dios. Dirá usted, bueno, pues yo sí acepto todo lo que dicen. ¿Será que aceptamos siempre la palabra de Dios?
y además hacen lo que Dios les manda, pero sobre todo dejan de hacer lo que no le agrada a Dios. No solamente escuchamos, sino que aceptamos y decimos, sí es cierto, yo hago eso que no está bien delante de Dios. Padre, perdóname, Señor, perdóname, ya no lo voy a hacer. Esto es aceptar la palabra de Dios. Y eso cada vez es menos común en los cristianos, porque cada vez el cristianismo sabemos que es más light. Vivir la palabra de Dios cada vez es más, pues como la vive fulanito. Acabo que fulanito pues no le ha pasado nada, no le ha caído fuego del cielo, pues quiere decir que está bien, porque pues no le ha pasado nada malo, entonces yo también voy a vivir así. No, la palabra de Dios tenemos que aceptarla y decir, reconocer, yo es cierto, estoy equivocado o no estoy haciendo lo que debería de estar haciendo. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha hablado para hacer algo, para servirle en alguna área? Dentro o fuera de la iglesia, en un hospital, en las plazas, visitar a alguien, hablarle por teléfono a alguien, algo. Y no lo estamos haciendo. ¿Cuántos tenemos algo ahí detenido? Ahora, la palabra dice, con corazón bueno y recto. Pregunto, ¿habrá creyentes, habrá cristianos que su corazón no es bueno y recto? Sí, sí los hay. ¿Y sabe qué? Mucho cuidado con ellos, mucho cuidado. No vayamos a ser desviados del estar caminando bien con Dios y nos volvamos en uno más de ellos. Porque, ¿sabe usted el ejemplo de la manzana que usted pone en una caja, de una manzana que está podrida y lo pone en una caja donde hay manzanas que están buenas? ¿Qué va a suceder con las demás manzanas? ¿Se pudren? ¿Sí? Es algo que sucede. ¿Qué sucede si nosotros estamos conviviendo con cristianos que no aceptan la palabra de Dios? Con cristianos que ellos dicen que son cristianos, mas viven como ellos creen que deben de vivir y no como dice la palabra de Dios. No estoy hablando de reglas de la iglesia. No estoy hablando de que digan, es que en la iglesia no me dejan hacer esto. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es muy distinto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de vivir? Acuérdense que no todo el que dice que es cristiano lo es. Esta es una realidad. ¿Cómo podemos identificar a un cristiano que no tiene corazón bueno y recto? Es decir, que no es, como dice aquí el versículo 15, que no es buena tierra para recibir la palabra. ¿Cómo identificarlo? Muy fácil. Y acuérdate, no quiero que estés pensando en que fulanito y que no. Tú, yo, mi vida, ¿cómo está? Aquí lo voy a decir. Lo podemos identificar muy sencillo. Siempre se está quejando de la enseñanza. Y a toda predicación, a todo sermón de la palabra, le encuentra un pero. No, sí, pero yo creo. No, sí, pero yo a mi Dios, y pero esto, y pero aquello. Esta es la manera en que nosotros podemos identificar si en nuestra vida existe la posibilidad de que nuestro corazón no esté bien, hermanos. ¿Qué tal recibimos la palabra de Dios? ¿Qué tanto nos quejamos de las cosas que tienen que ver, como decimos nosotros, de la iglesia? Pero no es de la iglesia, es de la palabra. ¿Sí? Es algo que tenemos que ver. No es que estemos cegados a lo que dice el pastor. Usted analice lo que yo predico y usted analice lo que hablo con la palabra de Dios. No con la filosofía de cada uno, no. Ni con la suya ni con la de alguien más, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si yo estoy enseñándole algo que la palabra de Dios no lo dice, pues no me haga caso. Pero si le estoy diciendo lo que la Biblia dice, no me haga caso a mí, hágale caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Pero aquella persona o aquellas personas que siempre se están quejando, cuidado,
también tenemos que aprender a identificar si hay algo en nuestra vida de esto o si estamos conviviendo con gente que es así. Ahora, si tú nunca has tenido esa situación y dices, ¿a poco hay cristianos que no, ¿cómo es posible? No puede ser. A lo mejor no te ha tocado, pero te voy a decir algo. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Y apostasía es ir caminando bien con Dios y de repente dejar la sana doctrina y comenzar a vivir un cristianismo fuera de lo que dice la palabra, un cristianismo que gira no alrededor de Cristo, un cristianismo que gira alrededor del hombre, de la conveniencia del hombre, ¿sí? Eso es la apostasía, y tarde que temprano te vas a encontrar con alguien que vive en apostasía, alguien que está viviendo como él o como ella cree, ¿sí? Y el clásico apóstata, te voy a decir una característica: anda de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. No se va porque el pastor cayó en adulterio. Ay, no, pues no puedo. Oye, si el pastor cae en adulterio, pues sí. Si el pastor tiene mal testimonio, pues sí, Dios te bendiga. O sea, son razones válidas. Pero si el pastor está predicando la sana doctrina y de repente hay un pecado con el que te estás confrontando y tú dices, no, pues es que me gusta mucho esto, o sea, está muy sabroso y no lo quiero dejar de hacer, y el pastor comienza a hablar de eso y tú te vas, en ningún lado te vas a hallar, porque te estás yendo por rebeldía, no al pastor, sino a la palabra de Dios. Y a donde te vayas, ¿qué crees que te van a enseñar? La palabra de Dios. Por eso ha habido gente aquí que hemos visto pasar y que mira, y dice uno, ay, pues es que anda en tal iglesia. No, ya anda en fulana. ¿De veras? ¿Pero por qué? Esto es, hermanos, de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. No existe en ninguna parte de la palabra de Dios el hecho de que un creyente pueda decir, es que mi ciclo en esta iglesia ya se cumplió. No existe eso de que es que a mí Dios me está llevando ahora a otra iglesia. Es que ya el tiempo de Dios, es que Dios me está guiando. Mentira, no seas mentiroso. Mentira, y mentira del diablo esa. Eso se llama rebelión, ¿sí? Y la rebelión no es aceptada por Dios, ¿sí? Tenemos que madurar en esta área. Así que si alguna vez has pensado eso o has oído eso, aun sea de alguien que consideres súper ultra espiritual, vete a la palabra de Dios. Incluso esto que estoy diciendo pesa en la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios es muy clara. ¿Sabe que antes no existía eso de que la gente se cambiaba de iglesia? Yo a los 5 años llegué a una iglesia y hasta que Dios a los 18 años me trajo a servirle aquí a Hermosillo, yo estuve en la misma iglesia, ¿sí? O sea, no, eso es algo de la apostasía. Así que ni por aquí recibas ese tipo de pensamientos, por favor. ¿Por qué? Porque eso significa que tu corazón ya no es bueno ni recto delante de Dios. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque yo quiero que tú estés listo para los tiempos que ya se están viviendo, porque todavía vienen peores cosas. Vienen cosas peores donde la gente va a llegar y te va a tratar de envolver para que tú te salgas del camino recto. ¿Y sabes qué? No perseveres en la palabra de Dios. Acuérdate de lo que estamos hablando, que no perseveremos en la palabra de Dios. ¿Cómo el Satanás está trabajando para que no perseveremos en la palabra de Dios? Entonces vimos corazón bueno y recto. Ahora, dice también aquí, y que retiene la palabra oída. Es decir, eso de retener la palabra significa que hacen lo que dice la palabra de Dios. El que era mentiroso, deja de mentir. El que vivía en fornicación, deja de hacerlo. El que decía malas palabras, deja de utilizarlas. El que hacía tranzas en su trabajo, comienza a ser honesto. Es increíble, pero hay muchos cristianos, hermanos, que hacen tranzas en la chamba.
No, pero pues si no estoy robando, yo no voy y agarro dinero. No, pero sí hacemos a veces cosas que no son correctas, hermanos. Y tenemos que aceptar que estamos mal delante de Dios. Oye, pues ahí checa por mí, no voy a ir. Pero ¿por qué no vas a venir? No, es que, no, traigo mucha flojera. No voy a ir. Ahí checas por mí, o voy a llegar tarde, ahí checas por mí y luego llego yo y ahí tengamos cuidado en esto, ¿sí? Tenemos que retener la palabra, es decir, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Dejar de hacer lo que no es correcto delante de Dios, retener la palabra, es decir, aplicarla a nuestras vidas, hermanos. La palabra es para vivirse, no es solo para saberla. ¿Le ha tocado platicar con alguien que sabe mucho de la Biblia, pero que parece que hace todo lo contrario de lo que sabe? Y llega uno y a veces, fíjense, uno ahí como corderito, ¿verdad? Llega, oye, fíjate que quiero compartirte de Cristo. Y luego resulta que el señor o la señora sabían más que uno hasta de la Biblia, ¿sí? Y ahí está uno y le preguntan cosas y se queda uno, oye, eso no sé, nunca lo he leído, poco viene ahí en la Biblia. Saben más que uno. Pero eso no es lo importante. Lo importante es vivir lo que dice la palabra de Dios. Eso es retener la palabra de Dios. ¿Qué tanto retenemos la palabra de Dios? Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Amén. Ahora, dice la otra parte, y dan fruto con perseverancia. O sea, no solamente dejan de hacer aquellos pecados con los que fueron confrontados a través de la palabra, sino que además comienzan a dar fruto, pero la palabra de Dios le da un adjetivo, le da una característica a este fruto, que es un fruto que se está dando continuamente. Perseveran en hacer lo que a Dios le agrada. Yo sé que a todos nos ha pasado un poco de esto que le voy a decir. Supongamos que el domingo anterior hablamos del infierno. Y nos dio un montón de miedo, ¿no? Y hablamos ahí del lago de fuego y cómo va a estar ahí el sufrimiento y todo. Y ese domingo, el domingo pasado, nos arrepentimos y pídele perdón a Dios. No, sí, Señor. Y nos acordamos de todos los pecadotes que traíamos ahí, ¿verdad? A todos nos ha pasado alguna vez. Y ahí estamos, no, sí, Señor, perdóname, Dios. Y hasta lloramos y toda la cosa y nos sentimos bien mal y salimos bien livianitos. Pero para el lunes, en la mañana, llegamos a la chamba, al trabajo, a la escuela, o lo que vayamos a hacer. Y están los pecados ahí, la tentación, ¿no? Y ay, Señor. Y aguantamos más o menos. Pero el martes, así como que, pues ya se nos empieza a olvidar un poquito lo del infierno, ¿no? Y de que, que duele mucho y que está muy fea la cosa. Ya para el miércoles, hermanos, ya estamos otra vez igual. Es decir, no vivimos, no perseveramos continuamente en estar haciendo las cosas que le agradan a Dios. ¿Sí? ¿Habrá algo de esto en nuestras vidas? ¿Podremos identificar y decir, ay, Señor, sí es cierto? Ahora, quiero que veamos las áreas de ataque. Áreas de ataque en las que el enemigo trabaja para que nos desviemos del camino de Dios. ¿Sí? Casi siempre utilizamos lo que les decía, esta escritura que leímos para los inconversos, pero vamos a aplicarla a nuestras vidas, hermanos, porque está hablando de la palabra de Dios. ¿Qué le pasa a una planta que no recibe agua? Se seca. Ahora, ¿qué le sucede a una planta que recibe agua que está contaminada? Tal vez no se seque, pero a lo mejor no va a crecer, a lo mejor no se seca, pero no crece, tal vez no da fruto, o si llega a dar fruto, ¿sí?, lo va a dar muy pequeño, muy escaso, no se va a lograr. ¿Ha visto un árbol que tiene de esos de fruta que le cae alguna plaga y que de repente está lleno de florecitas, ¿no? Y dice uno, este año voy a comer manzanas, limones, duraznos, mangos. Y luego de repente le cae una plaga y todas las florecitas sale un día en la mañana y están regadas en el suelo. Qué triste, ¿no?
no perseveró el fruto en ese árbol. Eso mismo es lo que Satanás trata de provocar siempre en nuestras vidas. A lo mejor tú dices, pues yo sé que Dios me ama mucho, a veces sentimos que Dios no nos ama, a veces sentimos que Dios no nos toma en cuenta, a veces pensamos que la mirada de Dios no está sobre nosotros, pero sí lo está. Pero también, hermanos, a veces pensamos que Satanás, no, hombre, a mí ni me ha de hacer caso, ni me ha de hacer en el mundo Satanás. No, quiero decirte que Satanás anda sobre de ti. No importa la edad que tengas, ¿sí? Satanás ya está trabajando desde que tienes uso de razón para que tu vida sea destruida. Y desde que estás escuchando la Biblia, desde que estás aprendiendo la palabra de Dios, el trabajo de él es que la palabra de Dios no permanezca en ti. Y para esto, él hace 3 tipos de ataques al cristiano, que los encontramos en lo que leímos aquí, en esta parábola de San Lucas. Y vamos a ver el primer ataque. El primer ataque, para los que están apuntando, es quitar la palabra de Dios de tu corazón. Quitar la palabra de Dios de tu corazón. Vamos al versículo 5, por favor. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, que es la palabra de Dios, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino. ¿Y qué sucedió con esa semilla? Fue hollada y las aves del cielo la comieron. Ahora, el Señor Jesucristo les da la explicación a los discípulos en el versículo 12. Del versículo 5 al 12 dice, del versículo 5 lo explica en el verso 12. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, los que escuchan la palabra de Dios. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjate en el versículo 5, este detalle que dice acerca de la semilla. Dice que cayó junto al camino y fue hollada. Mira, las maneras del diablo para quitar la palabra de Dios de nuestra vida, que ya está en nuestra vida, son muy distintas. Mas, sin embargo, el método que utiliza es el mismo. Primero, dice la palabra que fue hollada. Y hollar significa 2 cosas. Hollar significa pisotear y despreciar. Esto es lo que significa pisotear y despreciar. Pisotear la palabra. Es lo primero que trata de hacer el enemigo. Esto es cuando permitimos que nuestra lógica o filosofía o la filosofía de alguien más, ¿sí?, nos lleve a menospreciar la sana doctrina. ¿Ha escuchado comentarios acerca de la palabra de Dios que están lejos de la verdad, de lo que significa verdaderamente el vivir en Cristo? Hay un montón de filosofías de hombres y mujeres, ¿sí?, que atacan la sana doctrina. Por ejemplo, les hablaba hace unos domingos de una iglesia pseudo cristiana, porque no podemos decir que es cristiana, de gays, que existe, bueno, ya hay varias aquí en el país, y ellos dicen que son cristianos, y ahí dice, Iglesia Cristiana Gay de Guadalajara, o Iglesia Cristiana Gay de Monterrey. En esas 2 ciudades hay, y son muy grandes. En Sudamérica hay un montón, de hecho viene la mayoría de allá este movimiento, ¿sí? Y ellos aplican la palabra de una manera que no puede ser posible que hagan tales aberraciones de la escritura. Y está ahí el pastor con su esposo, porque también supuestamente ellos ya se casaron delante de Dios, y ellos dicen algo, por ejemplo, dicen, la Biblia dice que Dios es amor, y donde hay amor está Dios, y yo amo a mi esposo, dice uno de los señores, ¿no?, con su pareja homosexual. Dice, entonces, si aquí hay amor, Dios tiene que estar aquí. Dios no puede rechazar una relación donde hay amor. ¿Le suena lógico esto? A lo mejor a la mente
de alguien que no conoce la palabra de Dios, pues va a decir, pues sí es cierto, o sea, Dios es amor y pues si hay amor ahí, ¿qué de malo puede haber? ¿Se fija cómo una filosofía humana se puede revolver con algo que dice la palabra de Dios y lo convierte en algo hereje y una aberración terrible y espantosa? Hay un montón de filosofías de este tipo. Esto, hermanos, esto es pisotear la palabra de Dios. Esto es pisotear la palabra de Dios. ¿Sí? Hay cristianos que están en fornicación, por ejemplo, y son reprendidos por la palabra de Dios, no digo por el pastor, por la palabra de Dios, donde dice, y los que fornican no van a entrar al reino de los cielos. Y todavía se defienden estos cristianos y dicen, no, yo no puedo aceptar eso, porque mi Dios, el Dios que yo conozco, el Cristo que murió en la cruz, Él es un Dios lleno de amor y misericordia, y su palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salvo. Sí, pero si se arrepienten. ¿Me explico cómo a veces queremos voltear la palabra de Dios? Eso es pisotear la palabra de Dios. Eso es hollar la semilla, que es la palabra de Dios. Dejamos de lado lo que verdaderamente dice Dios e inventamos una doctrina basada en nuestras propias conveniencias. Ahora, también significa despreciar la palabra. Hollar es despreciar también. Cuando menospreciamos lo que no nos gusta escuchar, hermanos, o aquellas cosas de la palabra, ¿sí?, que nos dicen que está mal lo que estamos haciendo, estamos menospreciando la palabra de Dios. Esto, hermanos, es quitar la palabra de Dios del corazón. Es el primer ataque. Segundo ataque es hacer que el cristiano dependa más de sus emociones que de sus convicciones. Hacer que el cristiano dependa más de sus emociones que de sus convicciones. A estos cristianos yo les llamo cazadores de sueños. Bueno, aquí veo varios que el sueño ya los cazó, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Cazadores de sueños, cuando el cristiano depende más de las emociones que de las convicciones. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, o sea, escuchado la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la tentación se apartan. Este ataque o estrategia del enemigo consiste en sumergir al cristiano en una avalancha de emociones y hacerlo creer que a esas emociones se les llama el gozo de la salvación. ¿Sí? Ay, es que no sé, pero es que no siento el gozo de Dios. Es que no me siento como al principio. ¿Verdad que todos hemos pasado esa situación? Bueno, los que hemos tenido un encuentro con Cristo, sabemos lo que es sentir la presencia de Dios en nuestra vida y que viene un cambio. Si tú no sabes de lo que estoy hablando, prende los focos rojos, porque yo creo que nunca has sentido a Dios en tu vida. Nunca has tenido un encuentro con Dios. Si no sabes lo que es el primer amor, nunca te has encontrado con Dios y abusado, porque a lo mejor no eres salvo, Porque encontrarte con Dios, entregarle tu vida a Cristo, ¿sí?, no pasa nada más desapercibido por la cabeza. Viene un cúmulo de emociones a nuestra alma, ¿sí?, que nos acordamos de ese día. ¿Quién se acuerda de cuando se encontró con Dios? ¿Quién se acuerda de aquel momento en que tuvo esa experiencia? A lo mejor ya venías a la iglesia, ya tenías 5 años según tú en el evangelio, pero hubo un día que te encontraste con Dios. Bienvenido, porque ese día es probable que fuiste salvo. Si nunca lo has tenido, cuidado, adolescente, joven, cuidado. Si nunca has sentido a Dios, que tú dices, es que no sé cómo explicarlo, pero sentí algo tan tremendo. Bueno, eso es Dios. ¿Sí?
Y muchos creen que el cristianismo debe estar basado en las emociones. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ahí en la explicación que da el versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra, ¿cómo? Con gozo. Ahora pregunto, ¿es que entonces no debemos de gozarnos? Claro que debemos de gozarnos, siempre. La palabra de Dios dice, no lo abra, solamente si quiere apuntarlo, Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, es un mandamiento para nosotros. Esto es nuestro vivir como familia en Cristo, como iglesia. Gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Nos hemos gozado, hermanos, juntos, como iglesia. También hemos llorado juntos, hermanos, en los momentos difíciles. Cuando alguien pierde a un ser querido, cuando alguien parte con el Señor, hemos llorado juntos como iglesia. Lo hemos hecho, pero también nos hemos gozado en Cristo. Amén. Es un mandato. Pero ahora, otra pregunta. ¿El gozo, o qué acaso el gozo es el que da la salvación? ¿Nuestra salvación depende acaso del gozo que sentimos? Claro que no. ¿Somos salvos por permanecer gozosos? No. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, y ahí sí, mire, ponga algo en la palabra de ahí en lo que estamos leyendo, y vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, casi al final de la palabra, o de la tablet, o de lo que traiga, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2, verso 14. ¿Nos hace salvos el gozo que vivimos o nos hace salvos permanecer en la palabra? ¿Usted qué cree? Primera de Juan 2:14. Poquito antes del Apocalipsis, unas hojas antes. ¿Ven? Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y fíjate lo que dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuál es la victoria en este caso? Que la palabra de Dios permaneció ¿en quién? En los padres, pero también en los hijos, en los jóvenes. Así que aquí, adolescente, si eres el más pequeño de los que están aquí o eres el mayor, hermano, hermana, la responsabilidad de que la palabra permanezca en tu vida, ¿sí?, te concierne solamente a ti. Adolescente, si llegas a morir en esta semana y no eres salvo, te vas a encontrar y con el Señor y te va a decir, es que no, la palabra no permaneció en tu vida, no permaneció en ti, no venciste al maligno. No, espérate, padre, espérate, Señor, no, es que mi papá, es que nunca me dijo, es que mi mamá, no, aquí no es responsabilidad de papá y de mamá. Esa es responsabilidad tuya, permanecer en la palabra. Mamá, es que si ya sabías que no debía de hacer esto, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste ir? ¿Por qué no me evitaste? No, la palabra de Dios tiene que permanecer en tu vida y es responsabilidad exclusiva tuya. Yo voy a responder delante de Dios si permaneció o no la palabra de Dios en mi vida. ¿Sí? La salvación es personal, individual. Nadie puede hacer que otra persona sea salva por más que los querramos o por más que nos quieran. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, no lo abra, solamente escúchelo, en San Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos que aprender a vivir en base a la palabra de Dios y no en base a las emociones que sentimos. ¿Cuántos batallamos con las emociones? Todos, hermanos. Unos porque somos enojones. Y, cualquier cosa y ahí va uno y chilleche. ¿Y por qué le subiste a la tele? ¿Y por qué le cambiaste a la novela?
Y que no se meta un carro porque... No lo bendecimos, ¿verdad? No le dijimos Dios te bendiga. Suena el teléfono. ¿Quién le subió tanto a este aparato cochino? Apaga ya esa mugre. Mamá, ¿por qué? ¿Sí? De todas las edades, hermanos. A veces andamos tristes. Hay otros que batallamos con la tristeza. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? No. Ore por mí, hermano. ¿Por qué? Pues es que estoy muy triste, pero ¿por qué? Pues es que no sé, pero me siento mal. Todos pasamos por momentos así. Y luego nos sentimos muy gozosos porque llega la quincena. ¿Sí? No, hombre, el viernes en la noche están las filotas allá afuera del cajero, que parece tortillería, ¿verdad? Y ahí estábamos. Gracias Dios. No, tú eres tan bueno, Padre. Y vimos el domingo y no, sí, gloria al Señor. Y el otro domingo que se nos acabó el dinero, todos agüitados. ¿Qué pasó? No, pues es que no sé, como que algo está pasando en mí, el diablo cochino. No, son las emociones, hermanos. Tenemos que someter las emociones a la palabra de Dios. Porque si vivimos en base a nuestras emociones, Satanás va a hacer con nosotros lo que le dé su gana. Acuérdate que Satanás viene y muy sutilmente comienza a decirnos cosas a nuestro oído. No las percibimos, pero sí vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor. Los apóstoles se encontraban encadenados en lo profundo de una cárcel. Y dice la palabra de Dios que estaban cantando. Cantando, hermanos, a grito abierto. No sé cómo cantarían. ¿Sí? Pero ellos estaban llenos de gozo porque la palabra de Dios estaba en sus vidas. Gloria a Cristo. Papás, cómprenle Biblia a sus hijos. Adolescentes, niños, jóvenes y adultos, tengan su Biblia, tráiganla cuando vengan a la iglesia. Y entre semana, de perdido, cuando van al baño, léanla. ¿Sí? De veras. Mamás, dejen una Biblia en el baño. No metan telenovelas, ni el periódico, ni no sé qué tantas cosas. No metan libros cristianos al baño. Metan la Biblia, porque lo que la familia necesita leer. ¿Sí? No es el mensaje subliminal que le vas a dar a tu hijo. Mi hija, traigo unas broncotas con mi hija. Y la mamá hoy muy astuta, ¿no? Va a la librería cristiana y compra, ¿cómo ser la hija ideal conforme a la palabra de Dios? La mamá, qué casualidad, lo dejó ahí en el baño, ¿verdad? Para que lo lea la hija con la que tiene. No. Déjales la palabra de Dios. Ponles un separador adentro de la Biblia para que ahí donde se quedaron, para la próxima visita que hagan, le sigan. ¿Sí? Hay que ser astutos, pero en serio, hermano, ya hablando en serio, no menospreciemos la palabra de Dios. Cada vez es más común que los cristianos no utilizan la Biblia y menos la traen a la iglesia o a donde hay una reunión cristiana. Yo les metí un regañón a los chamacos la última vez que fuimos a la confraternidad, allá con los jóvenes, con los de Luz y Vida. No es cierto, ellos vinieron aquí. Se sentaron los chamacos aquí, mire, todos con su Biblia. Y todos los de aquí de la iglesia, todos con su celular. Ni la aplicación de la Biblia traen, yo creo. ¿Sí? De veras, ya les llamé yo la atención. Ya les dije, traigan su Biblia. Pero papás, ustedes hagan su parte, cómprenselas por favor. Porque ahí andan los chamacos y le digo, oye, ¿tu Biblia? No, es que se la presté a mi mamá porque no tiene. No, pues por favor, o sea, ¿sí? Es la palabra de Dios. Fomentemos la lectura en la palabra de Dios. Si en la escuela están pidiendo 20 minutos de lectura a los chamacos y ahí están las mamás sobres, oye, pues que lean un capítulo al día de perdido, ¿no? Por favor. Ahora, el tercer ataque, convencer al cristiano de que tiene que ocuparse primero de las cosas naturales
que de buscar a Dios. Convencer al cristiano de que tiene que ocuparse primero de las cosas naturales que de buscar a Dios. Este es el tercer ataque. ¿Qué cosas naturales son las que el diablo normalmente utiliza para convencer al cristiano de que primero es eso y después buscar a Dios? Le voy a decir, el trabajo. Hermano, ¿qué pasó? No, es que tengo mucha chamba. No, pues sí, pero pues no trabaja de lunes a sábado. No, sí, pero estoy agarrando chambitas los domingos también. Oye, no. La familia. No, es que tengo que ir a ver a mi familia. Oye, ¿no tienes de lunes a viernes o el domingo toda la tarde para ir a ver? No, es que de 11 a 1 es cuando yo voy a visitar a... ¿Sí me explico en qué estamos cayendo? Esta es una estrategia satánica, no la familia, sino el que pongamos como pretexto, ¿sí? O pongamos en primer lugar este tipo de cosas. Otra cosa, las actividades recreativas. Ay, hermanos, tenemos una cosa tan tremenda en todas las iglesias, no nomás aquí, sino en todo el país. Y esto viene de Estados Unidos, ¿eh? A las actividades creativas o recreativas, como son los deportes, se les está dando un auge y la gente cristiana piensa que no, es que, oye, ¿por qué no voy a ir? No, pues es que mi hijo tiene un torneo o mi hija tiene una competencia o es que lo estoy llevando al taller de fulana cosa. Cuidado, estrategia del diablo. Tus hijos no están creciendo recibiendo la palabra de Dios. Negocios o la casa. Hermanas, ¿cuándo se acaba el quehacer de la casa? ¿Todas lo saben? ¿Verdad que sí lo saben, verdad? ¿Cree usted que se lo va a acabar el domingo? No. ¿Cuántas veces se ha visto tentada? Y le hablo a las hermanas, porque no creo que los chamacos adolescentes no creo que tengan pendiente, ¿verdad?, de cómo está la casa. Nah. Los adolescentes, yo me acuerdo de adolescente. Nomás Misael es el hermano, pero ella es joven. No, y luego tiene la mamá sentada ahí en la orilla. Más le vale que ella que sí. De adolescentes y de jóvenes todavía. Salimos los domingos a la iglesia y ¿cómo dejamos la ropa que traíamos puesta en la cama? Como, ¿ha visto a las serpientes cuando cambian de piel? Que dejan así, hermanos. Se ven los montones ahí desde los calcetines hasta lo último que se quitó uno, ¿no? Tenemos, hermanos, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a regresarnos, versículo 7. San Lucas 8, verso 7. Este es el tercer ataque y con esto vamos a terminar. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 14, vamos a ver la explicación del Señor Jesús de esto. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué? Y no llevan fruto. ¿Se fija cómo el enemigo ataca al cristiano para desviarlo del camino correcto a través de estas cosas? A muchas de estas cosas les decimos que son buenas. Mire, utilicemos un poco nuestra lógica y razonamiento, el sentido común. ¿Cree usted que no se encuentre el diablo metido detrás de que ahora todos los domingos del año se celebra algo? Le voy a decir hacia dónde voy. ¿Cree que sea casualidad que un montón de domingos sea el domingo el día de la familia, el día ¿de qué? Del papá, ¿sí? Que el día de no sé qué, mire ya, día de los abuelitos, día de la bicicleta, día del taco. Bueno, ese está bien, ¿no? El del taco, ¿verdad? Sobre todo si son de carne asada. ¿Hoy es día de qué? Del Parkinson. Mire, ¿cree usted que sea casualidad todo eso? Satanás está metido detrás de todo. ¿Qué se logra o qué se gana con celebrar estos días? Exactamente.
No, es que es Día del Padre. ¿Cómo no voy a ir con mi papá? ¿Cierto o no? ¿Cree que es casualidad que han recorrido los días festivos para hacer puentes los fines de semana? Y que nos entre la tentación de salir disparados para hacer lo que sea, menos ir a la iglesia. ¿Cree que sea casualidad? No, mi hermano. No, esto no es casualidad. Esta es una estrategia de Satanás. Ay, qué religioso el pastor. Utiliza tu sentido común. Analízalo. ¿Crees que no? Honestamente, es la verdad, hermanos. Satanás quiere que no quiere que permanezcamos en la palabra, no quiere que tú permanezcas en la palabra. ¿Sí? Mira el mensaje que le damos a nuestros hijos. Mamá, vamos a ir a la iglesia mañana. No, ¿por qué? Es que vamos a ir a ver a tu abuela. Ah, bueno. Es que vamos a ir a visitar a tu tío. No, es que mañana vamos a hacer un día de campo toda la familia. Hace mucho que no lo hacemos. ¿Qué mensaje le estás transmitiendo a tus hijos? ¿Qué es más importante, Dios o cualquier otra cosa? ¿Se fijan qué fácil cedemos? ¿Sí? Debemos de tener, mira, esto de lo que estamos hablando es el clásico creyente que comienza a pensar que primero es el trabajo, primero es la familia, primero es la responsabilidad, y lo peor es que saca hasta textos bíblicos y yo no sé de dónde. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, es el día del padre. No, pues ahí voy. No tienes toda la tarde. ¿Sí? O sea, te portas mal, ni los pelas todo el año. Ah, pero el día del padre, ¿sí me estoy explicando? ¿Sí? Y así hay muchos creyentes que dicen, es que tengo que pasar tiempo, es que tengo que, y esa es una cita favorita. Y algunos hasta dicen, es que no creo que Dios, que a Dios le enoje que vaya a visitar a mi tío, primo, abuelito, lo que sea. A Dios no le enoja. ¿Sabes quién es el afectado? Tú. Y si tienes familia, tu familia. Y si tú eres el promotor en tu familia de esto, te estás llevando a todos entre los pies. Porque estás transmitiéndole el mensaje de que primero es la familia que Dios. Y de ninguna manera, hermanos, primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y eso incluye todas las cosas. ¿Sí? Si acaso comienzas a convertirte en un cristiano de esos que vienen 1 o 2 domingos al mes, lamento decirte que estás creciendo como esa semilla entre los espinos. Lamento decirte que estás siendo ahogado por los afanes, las riquezas y los placeres de este mundo. Y muy probablemente, ¿sí?, te vayas a llevar a tu familia también entre esto. Nunca cedas a esto. Cada vez va a ser más común, hermanos, ver a alguien que se sienta los domingos a orilla de nosotros, porque de verdad que ya todos tenemos etiquetada nuestra silla en la iglesia. ¿Se ha fijado en eso? ¿Sí? Ya nomás queremos saber si vino la hermana fulanita de tal y sabemos para dónde voltear. Oye, ¿vino el hermano? No sé, a ver, no está. Y no volteamos a ninguna otra silla. No está en la silla que... ¿Sí? Bueno, también nos damos cuenta cuando alguien no viene y decimos, pero es que casi no viene ese hermano. No quiero que pienses en quién no viene, no. Quiero que pienses y que entiendas que tú nunca te vayas a convertir en uno de esos. Nunca aceptes esa manera mediocre de vivir, porque eso no es agradable delante de Dios. Así dejes de venir por el mejor pretexto que tengas. Obviamente tenemos emergencias, nos enfermamos, enferma gente, sí, cierto. Pero es necesario hacerlo el domingo. ¿Sí? No seamos ahogados por los afanes, porque te voy a decir algo, si tú cedes a esto, ya estás cediendo a la estrategia de Satanás y no estás, la palabra de Dios no está perseverando en tu vida, no estás permaneciendo en la palabra de Dios.
de estas 3 estrategias o ataques del enemigo para desviarte del camino, ¿cuál es con la que más batallas, hermano? ¿Estás batallando con alguna filosofía o forma de pensar sin que te des cuenta y te está apartando de Dios? Es que el hermano o la hermana fulanita me dijo que no es cierto esto, o que aquí o que allá. ¿Estás batallando con algo de eso? Ve a la palabra de Dios y discierne a través de la palabra de Dios si esa filosofía es bíblica o no. Porque tal vez Satanás está atacando tu vida para que tú te pierdas, ¿sí?, a través de esta batalla. O estás siendo tentado a convertirte en un cazador de sueños, como aquellos que buscan las emociones pasajeras de un cristianismo emocional. Cristianismo emocional. ¿Estaremos viviendo así, hermano? ¿Estarás viviendo así? ¿Habrá algún porcentaje de que te afectan las emociones? De que, fíjate, de que vas a la iglesia, a la reunión, y no sientes a Dios porque tus emociones no fueron despertadas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Le ha tocado ir a algún concierto cristiano? Hay un equipazo de $80,000 de sonido, las bocinotas, lo mejor que hay. Y sale un hermano ahí, un grupo tocando súper bien, súper bonito, ¿sí? Y sales de ese concierto bien emocionado, y ¿qué dices? No, hombre, la presencia de Dios. Híjole, mira, hasta sentí aquí donde. Pues eran las bocinotas, hermano. Mira, decía aleluya, y sentía que me vibraba, que hasta la piel se me ponía chinita. Sí, son emociones. La piel se pone chinita por las emociones, hermano. No creas que es espiritual. ¿Sí? Y luego llegas a la iglesia y las dos bocinitas. Una vez fuimos pues en la boda de Alicia. En la boda de Alicia, me acuerdo que hubo un sonidazo y nosotros los tocamos ahí en la ceremonia religiosa. Y me acuerdo que llevamos estas bocinas. Ya tienen sus años, ¿verdad? Las teníamos recién compradas las bocinas. Y nosotros andábamos, mis hermanos y yo, engentados y felices porque era lo máximo estas bocinas. Acababa de salir esta marca, sería un Vega. ¡Wow! Llegamos ahí y estaba el chavo de la mezcladora con unos audifonotes acá, ¿no? Profesional todo, ¿no? Y estaba con la mezcladora ahí moviéndole y todo. Y nosotros, no, sí, ¿de qué se trata? No, pues sí, que el equipo. Ni sabíamos el equipazo que había, no conocíamos tampoco tanto. Y el muchacho ve las bocinas, estas bocinas, y dice, ¿qué? ¿A poco esas bocinas son de ustedes? Y nosotros acá, ¿no? Nos pensamos que nos estaba diciendo así como que, ¡wow! Nosotros, sí, son de nosotros, ¿verdad? ¿Están curadas, que no? Y nos dice el chavo, no, hombre, esas bocinas yo las uso de audífonos, dice él. Y nosotros nos queríamos mucho por las bocinas. ¿Sí? Y ese cristiano que estuvo en un super concierto llega a la iglesia y fíjate la reacción que provoca. Y dime si no te ha pasado. Llegas a la iglesia y, bueno, pues. Y luego voltea uno a ver a los músicos, ¿verdad? Bueno, pues, veo uno a Misael. No es cierto. Y luego voy al pastor y, no, hombre, de a ti. Más triste todavía el caso, ¿no? Y se va de aquí convencido que Dios no estuvo en la reunión. No, es que ahí no hay unción. No, es que, no. ¿Sabe a qué se está provocando con eso? A las emociones solamente. Y mire, Dios pudo haber hecho cosas tremendas en todos los demás menos en tu vida. Pero como te estás convirtiendo en un cristiano de los que solamente buscan las emociones, piensan que si no sintieron nada bonito aquí adentro, Dios no estuvo. Porque ¿qué es lo que está buscando ese cristiano? Que lo emocionen. A ver, dime una palabra poderosa. No, pues te estoy diciendo, te digo una palabra poderosa. No, sí, dime una palabra poderosa. Arrepiéntete.
Oye, ¿qué más poderoso quieres? No, algo acá de que no, que el Señor prosperará tu camino. No, emociones. ¿Ha visto la televisión cristiana? Y entre comillas digo cristiana. ¿Sabe a qué atacan todos esos programas? A las puras emociones. Y el Señor prosperará. Y el Señor me está hablando y me está diciendo que a las puras emociones. ¿Sabe que eso no te va a hacer salvo? Si no conoces la palabra de Dios. ¿Sí? San Juan el Bautista, nadie lo quería. ¿Sabe por qué? Porque no emocionaba a la gente. Y hasta la gente lo menospreciaba. Los propios del pueblo de Israel. ¿Qué les predicaba Juan el Bautista? ¿Qué les decía? Arrepiéntanse. Y todavía el Señor Jesús, cuando le dijeron, no hombre, Juan el Bautista, el Señor Jesús lo defiende y le dice, el menor del cielo, ¿sí?, es mayor que Juan, pero no hay ningún profeta mayor que él. Y nadie lo quería, porque él no predicaba y no provocaba las emociones. ¿Qué estamos buscando nosotros en Dios, hermano? No caigamos en esto. El caminar en Cristo no es algo emocional. Gloria a Dios cuando sentimos bien bonito la presencia de Dios. Es imposible no emocionarse. Pero no vayas buscando a Dios y no camines. Y nunca te vayas a convertir, por favor, en alguien. En un cristiano como muchos que hay ahorita. ¿Sí? Que la palabra de Dios permanezca en ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dice el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oremos, Padre, en esta tarde, Señor. Nada hay oculto delante de ti. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma es transparente, Señor. Y tú conoces cómo nos encontramos. Sabes lo que pensamos, lo que sentimos. También conoces cómo Satanás ha estado trabajando en alguna de estas tres áreas para hacernos pensar o sentir o creer muchas cosas que no tienen nada que ver contigo. Tú sabes, Señor, en qué área batallamos cada uno de nosotros. Si es en las filosofías, si es con nuestra mente, Señor, que comenzamos a pisotear la palabra de Dios o a menospreciar tu enseñanza. O si es en las emociones, porque pensamos que el sentir bonito significa que estamos bien delante de ti. Porque no hemos entendido que es permanecer en la palabra, Señor, lo importante en nuestra vida. ¿Qué tanto estamos permaneciendo en ti? Habla con Dios, adolescente, joven. Habla con Dios. Mira, Dios te está escuchando. Habla aunque sean tus pensamientos con Él. Platica con Él. Dile a Dios. Si tú no sabes cómo está, dile: Dios, ¿cómo está mi vida, Señor? ¿Verdaderamente estaré siendo engañado por mis pensamientos? Tal vez estoy muy lejos, Señor, de ti. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que abandones el camino correcto. Él quiere que su palabra permanezca en ti y en mí. Padre, te pido, Señor, pedimos que esa palabra que hemos escuchado, ese evangelio sano que está en nuestros corazones, no venga a ser corrompido nunca, Señor. Que en mi vida, Señor, nunca haya cabida para pensamientos, sentimientos o acciones que me separen de ti, que me hagan desviarme
de tu palabra. Quiero conocer tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque en tu palabra, Señor, está la vida. Porque en tu palabra está lo necesario para guardar, Señor, la salvación, para vencer al maligno, para recibir aquello que pidamos, para no ser cortados de la vid. Y yo, Señor, no quiero ser cortado de la vid.